Hola una vez más, amigos de la esfera humana, soy Gravity Pool y esto es Orbital Operations. Y una vez más venimos a hablar de Lore, venimos a hablar en concreto de Ariadna, una de las naciones más pequeñas de la esfera humana, pero que en los últimos años ha tenido un peso muy importante para los eventos de la esfera humana y que juega un papel crucial en la geopolítica, no solo de la humanidad, sino en sus relaciones con las razas alienígenas. Para entender un poco esta nación, Ariadna, es muy importante que conozcamos su historia. Así que vamos allá con un nuevo episodio de Lore en que vamos a hablar de Ariadna, vamos a hablar de los conflictos comerciales de Ariadna y cuál es la situación actual del sistema donde se encuentra el planeta Amanecer. ¿De acuerdo? Así que vamos a ello y espero que lo disfrutéis. Vamos a empezar con la historia más antigua de Ariadna, ¿de acuerdo? Pensad que el desarrollo de Ariadna empieza a finales de nuestro siglo actual, ¿de acuerdo? Nos encontramos pues con un futuro cercano de la humanidad, Europa, Estados Unidos, Rusia aún son potencias importantes, ¿de acuerdo? Aún tienen un potencial económico grande en la Tierra. Y durante el desarrollo de la carrera espacial, ¿de acuerdo? Recordad que la humanidad ya empieza a llegar a las estrellas, empieza a colonizar planetas cercanos como Marte, Júpiter o el cinturón de asteroides. En un momento dado detectan un agujero de gusano dentro de, el sistema Sol, ¿de acuerdo? Y a través de él la posibilidad de llegar a un nuevo sistema planetario al que bautizan como Helios. Después de enviar toda una serie de sondas a través de este agujero de gusano, descubren al otro lado un planeta habitable que es Amanecer, ¿de acuerdo? Lo llaman Amanecer. Y preparan un proyecto colonizador para habitar Amanecer con población humana, ¿de acuerdo? Para preparar un éxodo a las estrellas. Este proceso es un proceso conjunto que se lleva a cabo entre la NASA, la Agencia Espacial Europea, ¿de acuerdo? Y la Agencia Espacial Rusa, ¿de acuerdo? En este proyecto participan mayormente por el lado de la Agencia Espacial Europea un contingente mayormente inglés y francés, y básicamente consiste en la creación de dos naves semilleras. La primera de ellas es la que lleva el nombre de Ariadna, ¿de acuerdo? Mientras que una segunda nave tiene el nombre de Aurora, ¿de acuerdo? Estas naves semilleras, pues básicamente lo que hacen es reunir profesionales de todas estas naciones de la esfera, bueno, que en aquel momento no era ni la esfera humana, naciones de la Tierra, ¿de acuerdo? Y bueno, prepararlas para un viaje criogénico a bordo de las naves y colonizar el nuevo planeta, ¿de acuerdo? Instalarse allí y ser pues una base de avanzada de la humanidad que se pueda desarrollar separada de la Tierra durante un cierto periodo, ¿de acuerdo? La idea es enviar en un primer viaje a la Ariadna y en un segundo viaje a la Aurora para prestar refuerzos a la primera nave. Cuando la Ariadna atraviesa el agujero de gusano, llega a Aurora, ¿de acuerdo? Perdón, llega a Amanecer y básicamente lo que hace es despegar una red de satélites para verificar el terreno y verificar las condiciones y hacer una primera avanzadilla en el planeta, ¿de acuerdo? Detecta formas de vida locales no demasiado avanzadas, ¿de acuerdo? Y empieza a bajar colonos a la superficie para establecer su primera, digamos, su primera avanzadilla en el planeta. En principio, esta primera avanzada pues tiene que sentar las bases, ¿de acuerdo? Técnicas, crear una primera, digamos, puesto civilizado humano en el planeta, que después se verá reforzado por el personal adicional que vendrá en la Aurora. Entonces, básicamente, después de lanzar esta constelación de satélites, la Ariadna baja al planeta, ¿de acuerdo? Se instala en el planeta y este punto es el que más adelante se conocerá como Mater, ¿de acuerdo? Es como madre en ruso. Entonces, básicamente, Mater es el centro de esta colonia de humanos que llegan al planeta Amanecer.
A través de Matter, pues se empieza a desarrollar la sociedad en este nuevo planeta, se empiezan a crear ciudades profesionales, van expandiendo los territorios alrededor de la nave, empiezan a canibalizar la nave para obtener los recursos iniciales para desarrollar todo tipo de actividades industriales en el planeta. Y bueno, empiezan a expandir un poco su conocimiento sobre los alrededores, ¿de acuerdo? En la espera de que llegue pues los refuerzos, digamos, que vienen en la Aurora. Es en este momento en que ellos empiezan a tener primer contacto con la vida local, descubren a los antípodas, que los antípodas básicamente son una raza nativa del planeta, que son criaturas similares a los lobos, de gran tamaño, ¿de acuerdo? Son cuadrúpedos, pero son algo más evolucionados, ¿de acuerdo? Son capaces de utilizar herramientas, viven en sociedad y bueno, obviamente perciben a los humanos como una amenaza para sus territorios, ¿de acuerdo? Entonces, los primeros contactos con los antípodas son escaramuzas, básicamente, de pequeño tamaño, pero ya empiezan a darse cuenta que los humanos de que tienen que mantener pues, una defensa perimetral fuerte si quieren protegerse de los ataques de estas criaturas, ¿de acuerdo? Entonces, empiezan a establecer toda una serie de asentamientos alrededor de Matter que básicamente lo que hacen es proteger las fronteras del territorio explorado por los colonos de la Ariadna frente a la frontera con los antípodas, ¿de acuerdo? Entre ellos, pues uno de los más importantes es el conocido como la muralla, ¿de acuerdo? Que está en lo que sería hoy en día Usariadna. Mientras, ¿qué pasa? Mientras todo esto se está desarrollando en Ariadna, en Amanecer, la Aurora se encuentra con un pequeño problema en su travesía de salto, ¿de acuerdo? La humanidad lo único que sabe es que la Aurora, al intentar hacer el salto a través del agujero de gusano, pues simplemente se perdió. El agujero de gusano se cerró y la Aurora se perdió para siempre, ¿de acuerdo? Esta es la historia que nos cuentan desde la primera edición de Infinity. ¿De acuerdo? A los finales de la tercera edición descubrimos el motivo de que se perdiera la Aurora. Lo que no sabíamos en la primera edición es que en el planeta Amanecer, donde llegó la Ariadna, existía un pequeño contingente científico de una raza alienígena conocida como los Toja, y que pues vieron en la humanidad, en particular en los arianos que llegaron, como una raza interesante para ayudarles en su lucha contra el ejército combinado, ¿de acuerdo? Que era una raza alienígena con la que estaban en guerra desde hacía muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Los Toja, viendo el perfil de los humanos, deciden que van a coger a esta nave, a la Aurora, y rerutearla hacia otro planeta, hacia Paradiso, para que tengan un primer contacto con la inteligencia evolucionada, con el ejército combinado, ¿de acuerdo? El experimento no acaba de salir del todo bien, ellos consiguen mandar la nave hacia Paradiso, pero este proceso lo que hace es que cierra el portal de gusano del sistema solar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Los ariadnos que estaban ya en Amanecer, pues no reciben los refuerzos que necesitaban de la Aurora, y no solo eso, sino que al perder el agujero gusano se quedan completamente aislados del resto de la humanidad durante un periodo aproximado de unos 200 a 300 años, ¿de acuerdo? Esto lo que provoca en los colonos es que, bueno, al principio genera muchas tensiones, ¿de acuerdo? Se empiezan a formar facciones entre los grupos étnicos que han llegado al planeta Amanecer, ¿de acuerdo? Empiezan a aparecer rencillas entre los colonos de la nave, y esto lleva a una pequeña diáspora de los colonos en las regiones adyacentes, separándose un poco por grupos étnicos, ¿de acuerdo? Es en este momento en que se establecen las 4 divisiones principales que conocemos de Ariadna, ¿de acuerdo? Que son el territorio ruso, el territorio cosaco, digamos, el territorio francés de Merovingia, el territorio de Usariadna y la región de Caledonia ocupada por los ingleses y los escoceses, ¿de acuerdo?
Hay que tener en cuenta que además existe una región controlada por los cosacos también, que es Tartaria, que es algo más extrema, en el extremo del continente en el que se encuentra Ariadna, ¿de acuerdo? Entonces, los cosacos, además de controlar Mater, que es el centro, digamos, el núcleo de la nave Ariadna original, pues también controlan una gran extensión de todo el territorio ariadno, ¿vale? Y digamos son el centro de la política aún en el grupo de naciones arianas, ¿de acuerdo? Por otro lado, los franceses establecen su capital en un centro de paso entre las diversas naciones bastante importante, que es Marienburg, y Marienburg básicamente se convierte en una especie de centro de comercio muy importante para la región, ¿de acuerdo? Entonces, los franceses acaban desarrollando su economía alrededor al comercio y el intercambio entre las diferentes naciones arianas y prosperan en base a eso. Mientras están en esta fase de desánimo y depresión, viendo que no llega la aurora y los refuerzos que necesitaban de ella, básicamente lo que se encuentran es que en un momento dado hay una gran ofensiva por parte de los antípodas, intentando reclamar el territorio perdido. Y esta ofensiva lo que hace es erradicar a algunas ciudades fronterizas de los territorios ariadnos. Y esto lleva a los ariadnos a tener que hacer otra vez piña, un núcleo común, para enfrentarse a los antípodas. Esta segunda ofensiva, por su carácter mucho más agresivo, mucho más grande, ¿de acuerdo? Lleva a la muerte y la pérdida de muchos civiles. Y además acaba teniendo un efecto secundario sobre muchos miembros de la población ariadna. Y es que, al parecer, los antípodas en sus mordiscos cargan un tipo de retrovirus que resulta perjudicial para la población humana en el caso de que muerdan a una mujer que se encuentre en periodo de gestación, que esté embarazada, ¿de acuerdo? Una mujer embarazada que haya sido mordido por una antípoda, pues acaba dando lugar a una especie de híbrido antípoda humano que se conoce como un dog warrior. ¿De acuerdo? Son humanos que tienen una cierta dificultad para controlar su ira, su agresividad, y cuando no lo hacen, cuando no consiguen controlarlo, acaban mutando en una forma parecida a lo que nosotros conocemos como un hombre lobo, ¿no? Es una bípedo de gran tamaño, ¿no? Una forma humanoide aún, no es tan bestializada como la de un antípoda, conserva ciertos rasgos más humanoides, pero aún así pues se deja llevar mucho por la ira, ¿no? Por la agresividad. Esto, bueno, hace que empiezan a aparecer este tipo de mestizos dentro de la población ariadna y que sean vistos con mucho recelo, ¿de acuerdo? Tardará mucho hasta que la población empiece a aceptarlos como parte de sus sociedades, ¿de acuerdo? Durante esta época también llega lo que luego serían conocidas como las guerras separatistas, ¿de acuerdo? En un momento dado, pues viendo la situación, la falta de recursos externos, Usariadna, Merovingia y Caledonia intentan escapar del control de la mayoría de la población cosaca, intentando llevar una guerra en tres frentes para buscar su independencia, ¿de acuerdo? Pero la nación cosaca dispone muchos más medios y muchos más efectivos y acaba pues realizando una ofensiva que los acaba manteniendo todos subyugados al control de la capital en Mater, ¿de acuerdo? Entonces en este momento deciden flexibilizar un poco el régimen de funcionamiento de la nación, de la ahora nación, la República de Ariadna, ¿de acuerdo? Dando una cierta autonomía a a las diferentes naciones que la componen, ¿de acuerdo? Entonces, aunque Ariadna actúa como una sola nación, ¿de acuerdo? En todos los asuntos que son supranacionales, digamos, en su interior, cada una de las pequeñas naciones que la conforman, cada una de las cuatro naciones, pues tiene una cierta libertad para tomar sus propias decisiones y sus propias leyes dentro de sus territorios, ¿de acuerdo? Cuando ya parecía que la cosa estaba estabilizando en amanecer, aparece una gran explosión en el cielo, ¿de acuerdo? Una luz en el cielo, y tiempo más tarde empiezan a llegar las naves de
la humanidad que por fin ha conseguido retomar el contacto con Amanecer, ¿de acuerdo? Han pasado casi 300 años desde que se perdió la aurora, generaciones enteras de ariadnos han crecido sin saber nada de la Tierra y de los sistemas que habían dejado para atrás y por supuesto no saben nada de las grandes potencias que ya se han formado, no saben nada de Panoceanía, de Eugene y de Hakislam, ¿de acuerdo? Básicamente, el primer contacto que tienen con la humanidad es a través de una nave panoceánica, la Nirriti, y pocos meses después llega también una nave de Eugene llamada Lei Feng, y básicamente estos humanos con los que habían perdido el contacto, en lugar de llegar a prestarles ayuda, llegan para plantar sus banderas en su planeta y tomarlo por propio, ¿de acuerdo? Una de las cosas importantes de Amanecer es que dispone de valiosísimos recursos naturales y estratégicos en forma de minerales, particularmente el Teseum, que es uno de los minerales más duros conocidos por la esfera humana, ¿de acuerdo? Entonces tiene un valor estratégico muy alto en la fabricación particularmente de armamento y blindajes y cascos para naves espaciales, ¿de acuerdo? No es el único lugar de la esfera humana en que se puede minerar Teseum, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que dispone de las vetas de Teseum más ricas conocidas en toda la esfera humana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Eugene y Panoceania llegan, empiezan a básicamente en controlar grandes cachos de terreno en el planeta Amanecer. Estas primeras delegaciones contenían un pequeño enlace diplomático de O12. Y vista la situación, O12 tiene que plantarse, especialmente a pedido también de las naciones pequeñas, como Hakislam y la nación nómada, le dicen a O12 que tiene que tomar cartas en el asunto porque si no los ariadnos van a ser anexionados, ¿de acuerdo? Panoceania en ese momento dice que por derecho la nación ariadna le pertenece, porque está formada por naciones que ahora mismo están integradas en Panoceania, ¿de acuerdo? Todo lo que es la Unión Europea, todo lo que es Estados Unidos y Rusia, ahora en la Tierra han sido absorbidos por Panoceania y ellos dicen que es su derecho porque las naciones originales, ¿no? Ahora forman parte del territorio panoceánico. Obviamente los ariadnos dicen que ni hablar, ¿no? Entonces, pues bueno, a pedido de principalmente de Eugene, Hakislam y la Nación Nómada, O12 toma cartas en el asunto, ¿de acuerdo? Y establece unas ciertas normas, ¿de acuerdo? Que establecen que, bueno, nadie tiene derecho a entrar en territorio ariadno, ¿de acuerdo? Territorio colonizado y explotado por los ariadnos, ¿de acuerdo? Y eso hace pues que una cierta parte del continente central de Amanecer pues básicamente quede fuera del alcance de Eugene y de Panoceania, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? El resto de los territorios, en principio como los arianos no habían llegado a explorarlos o a colonizarlos, pues están abiertos a que las otras potencias puedan establecer sus puestos comerciales o sus explotaciones mineras y demás, ¿de acuerdo? Es en este momento en que empiezan lo que se conocen como las guerras comerciales, ¿de acuerdo? Los conflictos comerciales de Ariadna. Básicamente, estos conflictos es una época de rápida expansión en el que todas las potencias participan y hay una gran cantidad de mercenarios en el planeta haciendo operaciones para ambos bandos, ¿de acuerdo? Y básicamente se acaba convirtiendo en una carrera por ver quién es el primero en plantar su bandera y establecer posiciones en lugares estratégicos del planeta, ¿de acuerdo? Entonces, acaba siendo una guerra un poco sucia, ¿no? Los ariadnos lo que hacen básicamente es limitar las áreas de aterrizaje de Eugene y Panoceania y el resto de potencias en el planeta, ¿de acuerdo? Forzándoles a aterrizar en lugares peligrosos o con mucha población de antípodas que ellos nunca han enfrentado antes y no conocen. O a lugares que les sean muy fáciles de defender a la población ariana. Pensar que aunque
La esfera humana tiene una cierta superioridad tecnológica sobre Ariadna. Ariadna tiene armamentos y armaduras de Teseum que hacen que pocos soldados puedan aguantar contra cantidades superiores de enemigos, aunque estén mejores armados, ¿de acuerdo? Entonces, le permite hacer un poco jugar a la batalla de los Termópilas, un poco si consigue jugar en guerras de guerrillas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, la primera fase de los conflictos comerciales es esa, ¿no? Eugene y Panoceania intentan desembarcar en el planeta. Ariadna se defiende con guerra de guerrillas, redireccionando las naves a territorios antípodas o a lugares donde no puedan tener fácil acceso a recursos naturales, ¿de acuerdo? Para ganar pequeñas batallas que les vayan ganando tiempo hasta que O12 consiga pasar una legislación que proteja el territorio ariano, ¿de acuerdo? En el momento en que O12 pasa adelante la protección del territorio, ¿de acuerdo? Lo que Ariadna hace es ofrecer su territorio que no consigue controlar a Hakislam y la nación nómada, ¿de acuerdo? Ella entra en contacto con miembros de los gobiernos hakislamitas y de Corregidor y ofrece la posibilidad de explotación temporal de recursos pertenecientes a Ariadna, ¿de acuerdo? Porque la normativa lo que dice es que cualquier cosa que ellos estén explotando en su nombre, no se les puede ser arrebatada. Entonces ellos dicen, bueno, pues preferimos que una nación pequeña como Hakislam o nómadas que se han puesto en todo momento dispuestos a ayudarnos, lo esté explotando temporalmente hasta que nosotros tengamos la capacidad de explotarlos por nosotros mismos. Entonces, básicamente lo que hacen es eso. Subastan o, digamos ofrecen minas y plantaciones y demás a estas pequeñas naciones para prevenir que Eugene o Panoceania puedan controlar, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento es un clima muy caótico en Amanecer, ¿de acuerdo? Imaginad que Panoceania le vende un terreno de Amanecer a una corporación suya para que vaya a instalarse, pero llega allí y se encuentra que cuando llega en el sitio en que iba a operar su mina, ya hay una mina nómada que los ariadnos se la han vendido a los nómadas para que la controlen. Entonces, se llevan a cabo toda una serie de juegos sucios, operaciones encubiertas con mercenarios, entonces es un ambiente bastante propicio, por ejemplo, para ambientar una campaña, si os gusta el juego narrativo, porque realmente todo el mundo estaba metido en el ajo en esta época. ¿Qué pasa? Llegado un momento, visto la situación, O12 se ve obligado a emitir una orden aún más restrictiva y crea lo que se conoce como la zona de exclusión. ¿De acuerdo? La zona de exclusión es un territorio que por derecho pertenece a Ariadna y con su creación se firma la tregua definitiva de las guerras coloniales. Básicamente este tratado dice que cualquier territorio que perteneciera actualmente a Ariadna más una zona de una cierta distancia a su alrededor, a su perímetro, además de no sé si son 3 millas náuticas desde todos los bordes de su continente, son propiedad exclusiva de los arianos, ¿de acuerdo? Este tratado no solo les da control sobre el continente central de Amanecer, sino que les da control sobre todos los planetas y cuerpos celestes que estuvieran digamos, clasificados por la población ariadna antes de la llegada panoceánica y Eugene al sistema, ¿de acuerdo? Esto es importante porque es común que los jugadores piensen que Ariadna solo tiene digamos, propiedades en el planeta Amanecer, y no es cierto, ¿de acuerdo? Hay otros lugares del sistema Helios que están controlados por Ariadna, ¿de acuerdo? Hablaremos de ellos un poco más adelante. Pero bueno, básicamente esta es la situación un poco al final de la guerra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? En este momento Ariadna está un poco en deuda, tanto con O12, por la situación en la que básicamente se ha visto necesitada la protección de O12 para garantizar que las superpotencias no la devoren, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente Ariadna opta por dar un paso al frente, ¿de acuerdo? Y ponerse, digamos, a disposición de los organismos internacionales de la nueva esfera humana, de la que quiere formar parte. Ellos saben que si no quiere convertirse en el pez chico y que las grandes potencias se lo coman, tienen que formar parte de este sistema de gobierno, ¿de acuerdo?
Los nómadas y los haquislamitas se convierten en aliados muy importantes para la nación ariadna. Gracias a ellos consiguen un puesto en el G5, en los órganos de gobierno de O12, ¿de acuerdo? Entonces pasan a tener voz, palabra y veto, perdón, y voto en los altas esferas de la esfera humana. Y bueno, un poco poder empezar a organizar su destino en este nuevo panorama que se les presenta de cara al futuro, ¿de acuerdo? Como curiosidades, de acuerdo, comentaba antes que Ariadna dispone de algunos otros territorios en el sistema Helios fuera de Amanecer, ¿de acuerdo? En concreto controla 3 planetas que se llaman Titono, Ushas y Ostara, ¿de acuerdo? Estos no son planetas habitables, ¿de acuerdo? Titono es básicamente un planeta que es un núcleo fundido de metales, no hay mucha cosa que se pueda hacer ahí, pero lo tienen vendido a una corporación que investiga con fusión energética y demás, y pues bueno, eso le rinde unos ciertos beneficios económicos a la nación ariadna. Por otro lado tienen Ushas, que es un planeta gaseoso, perdón, un planeta gaseoso no, es un planeta, digamos, parecido a nuestra luna, ¿de acuerdo? Con muchos cráteres de impactos de asteroides y tal, y básicamente lo utilizan como fuerza, como lugar de entrenamiento para sus fuerzas espaciales, para Cosmoflot. Eh, y en último lugar tienen otro planeta llamado Ostara, ¿de acuerdo? Por otro lado, estos planetas, básicamente lo que pasa es que son planetas a los que cuando llegó la nave Ariadna al sistema, pues eran planetas a los que envió sondas, ¿de acuerdo? Y además, pues controlan un cinturón de asteroides llamado cinturón Armstrong, ¿de acuerdo? En el que hay bastantes recursos minerales interesantes para explotar. Por otro lado, aquellos cuerpos a los que Ariadna no consiguió mandar sondas cuando llegó o que las sondas que mandó fueron destruidas, pues no pudieron ser reclamados a través de la legislación aprobada por O12. ¿Y qué pasa? Estos planetas pasaron a ser controlados por Panoceania y Eugene cuando llegaron, ¿de acuerdo? Los dos más importantes son Albina, que es un gigante gaseoso, ¿vale? Y que tiene campos electromagnéticos bastante importantes. Entonces esto de cara es un punto estratégico importante en el sistema, porque las naves que orbitan cerca de él básicamente se vuelven invisibles a los sistemas de detección espacial, ¿de acuerdo? Entonces una flota estacionada en Albina pues no puede ser detectada por otras naves dentro del sistema, ¿de acuerdo? Entonces tiene un valor estratégico militar bastante importante. Por otro lado, se encuentra Saraniu, que es básicamente un planeta hecho en su mayoría de hierro, y en el que Eugene y Panoceania tienen establecidas grandes estaciones orbitales, ¿de acuerdo? Y en estas orbitales, pues básicamente es un lugar de cambio, ¿de acuerdo? Es un tráfico de mercancías y de recursos entre Eugene y Panoceania, pero está muy fuertemente defendido y además como particularidad está prohibido el paso dentro de este planeta a cualquier ariadno, ¿de acuerdo? O sea, con todo lo que sea nacionalidad ariadna tiene prohibida, vetada la entrada al planeta. Imagino que tienen miedo de que a través de alguna norma o legislación antigua los ariadnos lo puedan reclamar para ellos como parte del territorio ariadno nuevamente, ¿de acuerdo? Más o menos, pues esa es la situación de Ariadna en el momento que se encuentra con el resto de potencias de la esfera, ¿de acuerdo? A lo largo de la historia de N3 hemos visto algunos otros sucesos importantes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una de las islas de Ariadna, de Amanecer, Nova Cimmeria, es una isla controlada por Eugene, ¿de acuerdo? En el que tuvo lugar el incidente conocido como la crisis de Kurage, ¿de acuerdo? Que fue un incidente sucedido a raíz del alzamiento de la población japonesa de Eugene, ¿de acuerdo? En la isla de Kurage pues había una base importante, una estación científica japonesa importante, ¿de acuerdo? Rodeada por tropas del ejército del Estado de Imperio de Jing. Entonces, cuando se produjo el alzamiento, es el movimiento separatista japonés, pues tropas de todas las facciones desembarcaron en territorio de Amanecer para ayudar a uno de los dos bandos en la disputa, ¿de acuerdo?
Entonces hubo bastantes tensiones diplomáticas a raíz de ese evento, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Ese evento fue muy crítico porque permitió que el ejército combinado infiltrara en Amanecer una fuerza de contacto ónice, ¿de acuerdo? Una fuerza de contacto ónice es una fuerza de avanzada, ¿de acuerdo? Que tiende puentes, cabezas de playa para el ejército combinado, para entrar en nuevos territorios, y pudo infiltrarse a raíz de la confusión creada por el conflicto en la isla Kurage. ¿Qué pasa? Los ariadnos saben que ahí hay algún tipo de base del ejército combinado, no saben exactamente dónde está, saben que está en territorio Yujin, pero Yujin, metido como estaba en la represión de los separatistas japoneses, pues obviamente no tomó las medidas adecuadas para aplacar los ataques del ejército combinado. Entonces, básicamente, sabemos que hay una semilla en algún lugar de Amanecer, que puede ser el germen de una futura invasión del ejército combinado en un futuro cercano. ¿De acuerdo? Pues bueno, esa ha sido una idea general de cuál es la situación de Ariadna, ¿de acuerdo? Como os comentaba, Ariadna recientemente está colaborando mucho con O12, después de los incidentes de la destrucción del portal de Dédalo. Además, han aumentado su implicación en la protección de la esfera humana. Durante la campaña de Wotan, que fue una campaña en la que el ejército combinado intentó atravesar los bloqueos del planeta Paradiso, un pequeño comando de tropas ariadnas, guiadas por algunos de los generales que estaban participando de la disputa, intentó asaltar una nave nómada llamada La Forja, ¿de acuerdo? Que obviamente por su nombre podéis entender que era una especie de astillero orbital, y lo hizo con intención de robar conocimientos, tecnología nómada para poder empezar a desarrollar un programa espacial propio, ¿de acuerdo? Este proyecto fue conocido como Proyecto Buran, y aunque no tuvo éxito en su totalidad, ¿de acuerdo? Los arianos en realidad lo que querían era tomar el control de la estación La Forja y pilotarla de vuelta al sistema Amanecer para utilizarla como base de operaciones para construir su nueva flota que permitiera su carrera espacial para reconquistar esos lugares del sistema Helios que ellos consideran que les pertenecían por derecho, por ser los primeros en llegar al sistema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? La operación no acaba de tener éxito del todo, pero sí que recuperan mucha información valiosa que les permite empezar pues a desarrollar su propio trabajo en un programa espacial, ¿de acuerdo? Empiezan a adquirir naves, mayormente cruceros ligeros nómadas, islamitas, cañoneras y naves de pequeño tamaño, ¿de acuerdo? Recordad que es una nación pequeña, ¿de acuerdo? No se puede permitir naves intersistema, pero básicamente lo que quiere es crear una flota local que les ayude a proteger sus propios recursos, ¿no? De futuras incursiones de las grandes potencias. Esto es lo que se refleja en el ejército, en el nuevo sectorial ariadno de Cosmoflot, ¿de acuerdo? Cosmoflot es la flota ariadna, ¿de acuerdo? El pequeño destacamento de Ariadna que se encarga pues de proteger el territorio a través de esta flota interestelar recién creada, ¿sí? Pues bueno, un pequeño resumen sobre el estado actual, ¿no? de la nación ariana. Como comentábamos antes, pues bueno, cada una de las naciones tiene sus propias características y idiosincrasia, ¿no? Pues por ejemplo, la nación escocesa pues ha vuelto mucho a sus raíces, tiene mucho eh, digamos, valor por lo que serían sus clanes familiares, ¿de acuerdo? Como toda esta tradición clásica de las Highlands en Escocia les afecta mucho a sus organizaciones sociales. Por otro lado, pues los usarianos son la nación, digamos, étnicamente más diversa de todas las naciones arianas, ¿de acuerdo? Hay una gran población de ascendientes afroamericanos, muchos latinos también y muchos asiáticos que formaban parte del cuerpo técnico que llegaron a establecer las primeras bases técnicas de Ariadna cuando llegó la nave colonial. Entonces, digamos, son
la gente más diversa dentro de lo que sería la nación, ¿de acuerdo? Por otro lado, pues los rusos básicamente mantienen el control político de la nación, ¿de acuerdo? Son los que normalmente han sobrevivido mejor a todos los procesos de desarrollo dentro del planeta. Básicamente porque impusieron una metodología muy pragmática de desarrollo, ¿de acuerdo? En lugar de ir creciendo conforme iba siendo necesario, conforme iban, digamos, adaptándose los volúmenes de población, ellos hicieron crearon como digamos, un método para el crecimiento de sus ciudades, haciendo que fuera mucho más eficiente, de acuerdo, el desarrollo y garantizando que en todos los lugares a los que se expandían, pues siempre tenían disponibles recursos, una fuerza militar adecuada y todas las comodidades antes de expandirse, ¿de acuerdo? Eso hace pues que sea, digamos, la parte más sólida de la nación ariana, ¿de acuerdo? Por otro lado, pues como os comentaba, los franceses ocupan lo que sería el centro neurálgico de las cuatro naciones, están justo en el área central que conecta las cuatro naciones ariadnas y básicamente tienen un flujo de comunicaciones, un polo de comunicaciones muy importante que les ha convertido en grandes mercaderes, ¿de acuerdo? Entonces generan un volumen económico muy importante para la manutención de la nación. Entonces, son el primer punto de contacto de las facciones extranjeras, ¿de acuerdo? Cuando quieren buscar intercambios con la nación ariadna y tal, siempre es a través de los mercaderes merovingios, ¿de acuerdo? Entonces, sus fuerzas normalmente son fuerzas de ataque rápido y tal, porque van apoyando a todas estas caravanas de mercaderes de transporte que transportan recursos de un lugar a otro de la esfera, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta que ya han pasado unos años desde el conocimiento de Ariadna de la esfera, ¿de acuerdo? Entonces ya empezamos a ver ariadnos pues diseminados por otros lugares de la esfera. No quiere decir que porque son de ahí nunca han salido de su planeta, ¿eh? Tenemos muchos ejemplos, incluso, por ejemplo, el campeón de Aristeia Murtair es originario de Ariadna. De hecho hay varios jugadores de Aristella que son ariadnos, algunos de ellos no lo diríais. Ahora no recuerdo el nombre, pero la chica chimpancé que aparece, que tiene torretas Vulcan, también es un personaje ariadno, a pesar de que no lo parezca. Eh, Era originalmente ariadna, pero se sometió a una modificación genética en Bakunin, por eso tiene ese aspecto. Pero podemos también encontrar ariadnos ya diseminados por todas partes de la esfera, ¿de acuerdo? De hecho, uno de los objetivos de la fuerza militar ariadna recientemente ha sido mandar especialistas pues, para aprender técnicas de hackeo y similares y ciberguerra con especialistas pues, de otras naciones, porque es un campo que ellos no lo dominan. ¿De acuerdo? Obviamente sus equipos vienen de la época digital de la esfera, antes de la creación de las petacas, antes de la creación de los enlaces neurológicos, ¿de acuerdo? Entonces, sus habitantes no tienen petaca, si mueren se enfrentan a muerte real, obviamente, y no están equipados pues, con las tecnologías que básicamente son el día a día de la esfera humana, como pueden ser los comlocks, ¿de acuerdo? Entonces, este atraso en ciertas tecnologías pues os pone en una desventaja militar pues que intentan compensar con otras cosas como por ejemplo os comentaba antes su acceso al Teseo, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí este pequeño resumen de la nación Ariadna. Eh, Poco más que decir, el resto seguro que lo habéis visto en la mesa la mayoría de vosotros. Es una facción complicada de jugar tanto para quienes la juegan como para quienes juegan en contra, porque juegan un estilo de guerra muy asimétrico comparado con el resto de facciones de la esfera humana. No tienen acceso a ciertas tecnologías que el resto de facciones tienen, pero tienen acceso a mucho camuflaje y cosas que son exclusivas de su facción, como por ejemplo los antípodas que mencionábamos aquí, los Dog Warriors, ¿de acuerdo? Como curiosidades también
de cara por ejemplo, al juego de rol. Tener en cuenta que, por ejemplo, la red de malla en Amanecer es muy limitada, por ejemplo. Que los deportes más jugados ahí, por ejemplo, no son Aristella, a pesar de que haya arianos jugando en Aristella, sino que el deporte más famoso de, de la nación ariana es el Dog Bowl, que es básicamente una especie de fútbol americano en que la mayoría de jugadores son Dog Warriors, ¿de acuerdo? Ascendentes de aquellos bebés mordidos por antípodas en el pasado. Entonces, bueno, pues tiene una cultura y unas tradiciones muy diferentes del resto de la esfera. De cara al juego de rol es muy interesante para plantear escenarios que en el resto de la esfera pues serían demasiado complicados porque el nivel tecnológico a veces no nos permitiría resolverlos. Por ejemplo, casos de asesinato, pues no es lo mismo resolverlo con el nivel tecnológico de Ariadna que con el nivel tecnológico de la esfera humana, que quizá tiene acceso a biometrías y cosas o un control eh, de vídeos o demás en los edificios que probablemente en Ariadna no los tendrían, ¿eh? Pues bueno, con esto llegamos al final de este pequeño resumen. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto.